Desde principios de la colonización francesa en Canadá, Canadá, por otra parte, los franceses lo llaman Nueva Francia, el castor y la búsqueda de pieles de castor presentan también un elemento disruptor de las sociedades indígenas. Muy rápidamente también, no solamente los franceses se involucran en el territorio, sino que empiezan a aparecer holandeses. Primero, después van a aparecer ingleses. Cuando aparecen los holandeses empiezan a haber intercambios de diferentes cosas por el castor, y uno de los elementos son armas de fuego. A medida que los indígenas incorporan las armas de fuego, los indígenas son llamados hoy en Canadá primeras naciones. Y los primeros que se van a dedicar a esto son los iroqueses, iroquois como lo llaman los franceses. Cuando los iroqueses incorporan armas de fuego, el castor se va eliminando por territorios. Entonces cada vez va a ser más necesario ir más al norte a buscar pieles de castor. La piel de castor, se toma el castor, hay trampas para castores, se atrapa el castor, se lo mata, se lo degüella, se le saca la piel, y la piel después se vende hacia Europa, donde después las manufacturas con respecto al castor se hacen en Europa, no se hacen en Canadá, muy poco se hace en Canadá. O sea que no hay una industria peletera, lo que hay es una comercialización de este bien que es el castor muerto con las trampas cercanas a los ríos generalmente o a los lagos. Un poco como los cueros rioplatenses, la piel de castor, por ser una colonia, se industrializa en Europa y no se industrializa en el continente. Entonces genera cierto trabajo en Francia, pero no un trabajo que se podría hacer en la misma Nueva Francia o Canadá. Ahora bien, con este elemento disruptor que es la pólvora, no solamente el castor es eliminado, sino que las negociaciones, las relaciones entre los indígenas empiezan a cambiar. Y los iroqueses tratan de imponerse frente a otras naciones, sobre todo frente a la nación hurona. Los iroqueses son una confederación de pueblos. En un determinado momento es una confederación de 5 estados, después va a ser una confederación de 6 estados diferentes. Se asocian para luchar contra los hurones y poder así negociar mejor, o con los holandeses sobre todo, o con los franceses. Y ahí se producen, desde la segunda mitad del siglo XVII, lo que llaman las guerras iroquesas o guerras del castor, porque el bien primario por el cual pelean es este animal. Ahí los iroqueses prácticamente eliminan a los hurones. Eran bastante sangrientas estas luchas. Nosotros escuchamos algo, recuerden el libro de Cooper, El último mohicano. Los mohicanos también están dentro de estas guerras, son casi eliminados dentro de estas guerras. Después, con la guerra de los 7 años, van a terminar de ser eliminados. Y entonces hay una nueva reestructuración, un nuevo balance de las primeras naciones, de los aborígenes canadienses, en función de este bien y en función de cómo se aliaban con los europeos. Pero de nuevo, a diferencia de lo que pasa en Hispanoamérica, estas naciones aborígenes tienen la capacidad de establecer alianzas con los europeos y no están sometidas completamente como en el caso de las culturas andinas o las culturas mesoamericanas en relación con el español.